Hoy en Minuto Crítico, martes 25 de noviembre, te contamos del hallazgo macabro del siglo. Una noticia aún más dura que lo del rancho de Teuchitlán, pero que no ha tenido la cobertura que merece. Te explicamos qué onda con los 3 aviones caza que todos vimos en el desfile del 20 de noviembre. Aguas con la nueva ley de aguas. ¿Por qué poner el agua bajo sospecha? Una comisión investigará las protestas. Claro que sí, porque los mexicanos necesitamos saber quién paga el bloque negro que nunca aparece en los mítines de Morena. Y por último, México, carreteras a la deriva, y la Gen-Z y el mercado laboral. ¡Comenzamos! Una noticia que debiera ser más importante que incluso el hallazgo del rancho de Teuchitlán está ocurriendo en silencio. Una empresa internacional compra un terreno cerquita del estadio Akron, donde se va a jugar el Mundial del 2026. Y al comenzar a construir encuentran bolsas enterradas con trocitos de ya te imaginarás qué. La empresa intenta manejar la situación de manera privada, sin escándalos, pero los trabajadores, al darse cuenta de lo que encontraron, le avisan al mismo colectivo de madres buscadoras del rancho Izaguirre. No las dejaron entrar, pero ellas rodearon el perímetro y ahí, en la misma zona norte, encontraron más y más bolsas. Hasta ahora se han encontrado 270 bolsas, 169 dentro del predio y 101 fuera. Pero el problema no para ahí, porque comenzaron a aparecer sitios similares alrededor del mismo estadio. A solo 20 kilómetros encontraron otras 98 bolsas y en Arroyo Hondo ya van 44 más. O sea, estamos hablando de más de 400 bolsas en total. En el caso del rancho Izaguirre hablábamos de pertenencias, zapatos, mochilas, cosas que pertenecían a alguien, pero acá estamos hablando de posiblemente los dueños. ¿Por qué crees que este caso no está haciendo el mismo ruido? ¿Será que nos estamos acostumbrando al horror? Durante el desfile del 20 de noviembre, todos vimos volar por los aires a nuestros 3 aviones de combate. Pero, ¿te hace sentido que el ejército solo tenga 3 aviones caza siendo la 12ª economía más grande del mundo? ¿Cómo espera el gobierno que así podamos competir contra la maña que usa avionetas para transportar personas, dinero y porquerías por todo el país? Tenemos solo 3 aviones de combate y además son viejitos porque cumplen 43 años en servicio. ¿Cómo justificas que países como Brasil tengan más de 40 aeronaves? Bueno, sin contar helicópteros, avionetas y otros aviones militares que suman 513 aeronaves al servicio del país. O Colombia 37 y Chile 47. Y México en pleno 2025 cuenta con 3 F-5 Tiger que datan de 1982. Y no, el problema no es falta de dinero. México gasta más de 7,000 millones de dólares al año en defensa. Un F-16 usado cuesta entre 15 a 20 millones. Con solo una mínima parte de ese presupuesto, se podrían comprar varios aviones de combate y pagar su mantenimiento. Pero no se hace porque en este país la seguridad aérea no es prioridad. México tiene acuerdos con Estados Unidos y Canadá para proteger el espacio aéreo de América del Norte, pero ni siquiera puede resguardar su propio espacio aéreo y eso lo sabe y aprovecha la mafia. El tráfico por aire sucede sin mayor problema, porque no hay forma de interceptarlas, aunque no siempre fue así. En 1982, México compró 12 aviones, uno de los cazas supersónicos más modernos de la época. Aquí la idea era crecer la flota hasta 26 aviones, pero tras el sismo de 1985, el país entró en crisis y se cancelaron todas las órdenes militares, incluyendo los aviones pendientes. Y ni modo, nos quedamos con los 12. Y de los 12 que teníamos, perdimos 3 de jalón durante las maniobras de un desfile en 1995. Luego otro chocó en Chihuahua. Y de los 8 que quedaban, entre averías y accidentes, nuestra Fuerza Aérea pasó a ser solo un recuerdo con 3 aviones funcionales. Dime algo, ¿tú crees que México debería echarle ganas al tema de la seguridad aérea? ¿O seguir permitiendo que avionetas Cessna vuelen sin ser interceptadas, derribadas o siquiera vigiladas? La nueva ley de aguas pone a los productores contra la pared. Las iniciativas presidenciales para crear la nueva Ley General de Aguas prometen ordenar el caos hídrico y priorizar el consumo humano, pero en el camino convierten a la Conagua en una especie de policía del agua y colocan a los usuarios, o sea, productores, ganaderos, comunidades rurales, como si fueran sospechosos por default. Esa es la denuncia directa y sin maquillaje del productor y consultor agrícola Manuel de Jesús Quintero Mesa, quien advierte que el paquete de reformas deja al campo mexicano en estado de vulnerabilidad jurídica y operativa. El Plan Nacional Hídrico 2024-2030, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, llegó con el discurso impecable del derecho humano al agua. Suena bien, nadie pelea eso y los productores tampoco. Quintero Mesa lo subraya. El Valle de Mexicali siempre ha garantizado agua a sus comunidades y jamás ha negado el recurso a Tecate o Tijuana. Pero el punto no es el derecho humano. El punto es el intento de reescribir las reglas ignorando 90 años de prácticas, transmisiones de derechos y organizaciones agrícolas. Y aquí es donde empieza la parte torcida. Las reformas inflan a la Conagua al tamaño de una superautoridad. Le conceden la facultad de reasignar agua a discreción
mientras reducen a los usuarios a figurantes sin voz. Desaparece la posibilidad de heredar derechos de riego a los hijos, vender una parcela con agua o redistribuir entre productores según necesidad. Todo eso ahora tendría que decidirlo la autoridad como si fuera árbitro, juez y dueño del líquido. La cereza del pastel: multas estratosféricas y penas de cárcel por prácticas tan comunes como cavar bordos para que el ganado beba o desviar un cauce para proteger un rancho. Y para rematar, notificaciones por correo electrónico, aunque la ley diga que deben ser personales. Quintero Mesa resume lo que muchos sienten: una ley que busca ordenar, sí, pero que arrastra derechos históricos y trata a quienes producen alimentos como delincuentes potenciales. México y Estados Unidos están tan entrelazados económica y socialmente que intentar separarlos es como querer divorciarse sin dejar de vivir en la misma casa. Pero la 4T insistió en hacerlo. Quiso ordeñar todos los beneficios del TEMEC sin cumplir una sola responsabilidad. ¿Y cuál es el resultado? Pues un país sobre arenas movedizas, donde cada intento de salir solo lo hunde más. El retroceso viene de decisiones que hoy parecen un chiste y de mal gusto: cerrar la economía, apostar por abrazos mientras la violencia crece, forzar el uso de la IFA apagando artificialmente al Benito Juárez, cancelar Texcoco y tirar 330,000 millones de pesos al drenaje, expropiar inversiones privadas desde Iberdrola hasta Constellation Brands. Es como si espantar capital fuera deporte nacional, además de militarizar al país al grado de convertir a las Fuerzas Armadas en constructoras, aduanas, hoteleras y administradoras de moda. Para rematar, el gobierno sucesor decidió no corregir nada y sí agregar su propio desastre. Sometió al legislativo, presionó al poder judicial, redujo al INE a un accesorio y dinamitó los organismos autónomos. No es sorpresa que 14,000 empresas estadounidenses ya hayan protestado formalmente ante su gobierno por el trato desigual y el favoritismo hacia la CFE y Pemex, porque a Estados Unidos no le tiembla la mano para defender a los suyos. ¿Cuándo defenderán así a las empresas en este país? Pretender operar con reglas populistas en un mercado que depende de inversión extranjera es más que ingenuo. La interdependencia con nuestro vecino no es una opinión, es un dato. Si las cifras de inversión extranjera son ciertas, el futuro de México depende, para bien o para mal, de la confianza externa. No se puede pedir capital mientras se le trata como enemigo. Finalmente, Morena se pone pilas e instalará una comisión que investigue todo lo de la mal llamada Marcha de la Generación Z, que tuvo más adultos inconformes con el gobierno que jóvenes. Y cierto, urge revisar quién financió a los grupos de choque porque nadie se pone de acuerdo. Desde el oficialismo insisten que estos grupos fueron pagados por la oposición y desde los manifestantes la opinión es que fue el gobierno quien los puso para desvirtuar una protesta legítima. Y México necesita saber de dónde salieron porque tanto unos como otros se están lavando las manos. Y si todo es una manipulación oscura, se debe cuidar nuestra democracia investigando. Pero ojo, no debemos negar que sí hay una población que alzó la voz pacíficamente y que eran la gran mayoría de los que salieron a las calles. Dicen que hubo financiamiento, dirección y hasta un guión cortesía de grupos conservadores de talla internacional y el partido Acción Nacional. Y la comisión buscará investigar no solo a los chavos que participaron, sino a los operadores políticos y financieros que estuvieron detrás del caos. Además, pedirán que tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Fiscalía General de Justicia metan mano en esto. Y claro que necesitamos saberlo. De que estuvo raro, lo estuvo. Pero Morena, por bien propio, no debe olvidar que existe la sensación de que el gobierno está más preocupado por controlar la narrativa que por entender el problema de los ciudadanos. Si etiquetan esto como simple golpeteo político, ¿cuándo van a atender lo que verdaderamente les están diciendo en las calles? Si solo se concentran en los que financiaron todo y descuidan el por qué hay gente tan enojada, el foco se va a un callejón sin salida que no resuelve las demandas. Si pones el bienestar del país por delante, ¿qué es más importante? ¿Escuchar y solucionar los reclamos? ¿O dar con los nombres de los que iniciaron el movimiento? Esto podría ser una búsqueda legítima de la verdad, pero también una forma elegante de apagar el ruido incómodo. Te leemos en los comentarios. El megabloqueo a nivel nacional que estamos viviendo por nuestros transportistas y agricultores es solo el principio de lo que viene si la presidenta no resuelve sus demandas. México y Estados Unidos ya no discuten diplomacia, comercio o cooperación. Ahora discuten asaltos en carreteras. Así debajo hemos caído. El robo a transportes de carga en México no solo incendió focos rojos, incendió la paciencia de empresas gigantes que mueven la economía norteamericana. Y mientras las carreteras parecen tierra de nadie, el gobierno mexicano sigue perfeccionando su único talento: no arreglar nada y destruir lo que aún funcionaba. El Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos, que reúne a UPS, Coca-Cola, Hewlett Packard y otras 300 compañías que mueven miles de millones, exigió al gobierno de Trump que meta el tema de los robos carreteros en la revisión del TEMEC de 2026. ¿Pero por qué? Pues porque invertir en México hoy cuesta más, porque aquí las mercancías desaparecen como si tuviéramos agujeros negros en el asfalto. Las empresas
advirtieron que el crimen en carreteras no es solo un asunto de mala suerte, afecta directamente el capítulo 7 del TEMEC, ese que se supone que garantiza facilidades para el comercio. Pero ¿cómo facilitas el comercio cuando un tráiler cruzando hacia México se arriesga más que un turista en Chernobyl? Los robos ya no solo interrumpen cadenas de suministro, ahora también espantan inversiones, elevan costos y ponen en riesgo operadores que por hacer su trabajo. Del lado mexicano, el diagnóstico es igual de brutal. Líderes del sector agrícola y transportistas describen un escenario donde la extorsión ya es la norma y la autoridad es otro depredador más en la cadena alimenticia. Policías federales, estatales y municipales compiten con la maña para ver quién exprime más al transportista. En caminos estatales, donde la Guardia Nacional ni siquiera se asoma, los robos simplemente mandan. El TEMEC de 2026 tendrá que discutir lo que México simplemente no quiere admitir, que nuestras carreteras ya no son vías de comercio, sino campos de cacería. Aparentemente la generación Z no viene a pedir permiso, sino a exigir un nuevo contrato social. Las empresas y los gobiernos aún los ven como el futuro, pero son el presente incómodo que los está obligando a mirarse al espejo. Ojo, para 2030 serán 1/3 de la fuerza laboral global y saben que las inteligencias artificiales están por cambiar al mundo. Son expertos en ellas y si alguien esperaba que llegaran calladitos y agradecidos, malas noticias, vienen con preguntas, exigencias y cero tolerancia a la hipocresía. Según Manpower Group, casi la mitad de ellos quiere líderes que realmente transformen a las organizaciones y sociedad, no influencers corporativos o líderes políticos de frases motivacionales mientras todo sigue igual. Son la generación que verifica todo antes de creer. Esta generación nació con un celular en la mano y creció viendo corrupción, impunidad, mentiras rotas y líderes políticos absurdos. Supieron adaptarse en pandemia, aman la automatización, son expertos en crisis económicas y están cansados de gobiernos que juran cambio pero entregan más de lo mismo. En algunos países son más conservadores que los millennials y marcan una vuelta completa del ciclo político en tiempo récord. En México ya están hartos del PAN, del PRI y de Morena. ¿Y quién no? Este gobierno también es un desastre. Está lleno de nepotismo, ineptitud, corrupción e impunidad. A pesar de los programas sociales, 8 de cada 10 jóvenes mexicanos batallan para encontrar empleo y 60% dice que su educación ineficiente y falta de experiencia les cierra las puertas. Sufren periodos más largos de desempleo, menos compromiso laboral y más agotamiento. 52% reporta estrés diario. El 53% espera renunciar voluntariamente en 6 meses, confiados en hallar algo mejor. ¿Contradicción o lucidez brutal? Buscan propósito, balance, cultura sana, vivir seguros y en libertad, no migajas. Para ellos, un trabajo sin sentido es una muerte lenta. El 86% exige propósito, 70% estabilidad real y 45% ya combina empleos paralelos para sobrevivir y crecer. No son flojos, más bien están cansados de sistemas flojos que no les construyen un futuro esperanzador. Así que no, la generación Z no pide un asiento en la mesa, exige cambiar la mesa completa. Te leemos en los comentarios.